En agosto 3 de 1990, el presidente de ese entonces, que era George H. W. Bush, declaró el mes de noviembre como el mes de National American Indian Heritage Month, que sería traducido como el mes de, de los indios americanos, más bien de la herencia de indios americanos. De ahí en adelante se ha celebrado este día. Es por eso que estamos ahorita realizando este programa. Vamos a mover esto por aquí. Y también quisiera yo mostrarle algunas información correspondiente a los nativoamericanos o a los indios americanos, como se les conoce. Primero quisiéramos saber, quisiera yo mencionar que no solamente en Estados Unidos, sino que también hay poblaciones indígenas a través del todo el continente americano. Las barras aquí que estamos viendo son las anaranjadas y muestran el porcentaje de la población indígena. En México es el 25%, en Guatemala es el 6.5%, Bolivia 5.4%, en Estados Unidos el 4.3%, Perú el 4%, Chile 2.2%, Colombia 1.9% y Canadá 1.7%. Es decir, que a través de todo el continente americano se encuentran poblaciones indígenas. Sin embargo, tienen también diferentes, yo me imagino que son diferentes fechas que se les celebra en esos países. Aquí en Estados Unidos se les ha dedicado un mes a los nativoamericanos, como algunas veces se les llama. Quisiera también mostrar pero antes déjame ver, antes de mostrar esta gráfica, quisiera yo mostrar esta otra. Esta gráfica es una gráfica más o menos informativa que de manera de conocimiento general. Por ejemplo, dice que también hay en Estados Unidos, ¿verdad? También hay nativos en Hawái y en Alaska. Y también se conocen, más bien se les relaciona con los indios americanos y se les incluye en la información del censo en estas clasificaciones. En Canadá pues también se les llama como First Nations, que serían las naciones primeras. Y también se les tienen otros nombres como nativoamericanos o como indígenas americanos. Sin embargo, esos dos últimos nombres se les conoce también aquí en Estados Unidos. Algunos factores también curiosos, ¿verdad? Y también de conocimiento general. Nos dicen, porque, por ejemplo, el líder Cherokee Sequoyah, quien ayudó más bien fue el primer líder indioamericano que ayudó a formar un alfabeto similar, ¿verdad? Para desarrollarlo como lenguaje indígena americano. Algunas palabras también se relacionan con los lenguajes nativoamericanos, como son los nombres de muchos estados de Estados Unidos, como por ejemplo Arizona, Connecticut, Kentucky y Missouri. También tenemos que en el lenguaje de inglés, y aquí ese es un dato curioso porque también quisiéramos hacer, digamos, un paréntesis o una aclaración, se encuentran lenguajes indígenas. En este sentido, al parecer, en esta ilustración quieren agrupar estas palabras como nativoamericanas. Sin embargo, también conocemos que son de las tribus indígenas de México, como la palabra chía, chili, chocolate, coyote, guacamole, mezquite, peyote, el shac, tamale, o el tamal, tomato o tomate, abalone, bayou, la palabra caníbal, chinook, chinook, manatí, poncho y pateiro, que es la papa. Recordemos que esta ilustración que estamos mostrando es en inglés. Sin embargo, ¿verdad? Quisiera yo mostrarles
una información que no es tan, digamos, tan halagadora en cuanto a las poblaciones indias americanas. Por ejemplo, el 39%, Eduardo, está en el nivel de pobreza. Y también encontramos que las familias de indios americanos, también digamos, el porcentaje de muerte es de 11.7% comparado con la población en general es demasiado alto. También sufren un 10% o más de un 10% sufren el padecimiento del alcoholismo. Y también las familias, ¿verdad? Las familias de indios americanos que viven en reservaciones ganan digamos que tienen un ingreso de $5,000 anuales. Es decir, que el nivel de pobreza está casi rayando ya casi en la miseria. Tenemos también que, por ejemplo, el promedio está alrededor de un poco más de $4,000. Y el empleo, más bien el desempleo, alcanza cifras tan grandes como de 15.2%. Son cifras que no son muy, digamos, halagadoras para las poblaciones indígenas que están aquí en Estados Unidos. Pero, sin embargo, yo quisiera también mencionar que las poblaciones indígenas en México, tenemos también muchos grupos de poblaciones indígenas, y de entre ellos tenemos los descendientes de los aztecas, que son las tribus náhuatl, y también la tribu maya. Y van, digamos que la tribu de náhuatl, o los descendientes de la tribu náhuatl son de mayor población en México, alcanzando más de 1 millón, y la tribu maya cerca de, bueno, no se acerca tanto porque es 823,113 mil mujeres y un número aproximado igual de hombres. Tenemos otras tribus como la Mixteca, Zapotecas, Setzal, Otomí, Tzotzil, Totonacan, Mazahua y Mazateco, que son tribus que con poblaciones menores en los estados de México. Hay otras tribus ya menores también, pero sin embargo son múltiples, en las cuales se encuentra, por ejemplo, la Cucapa y también la Teco, entre otras, y la Uluteco, que son unas de las cuantas que también son con poblaciones menores. Estábamos hablando, Rubén, y nada más quiero mencionarte que hoy, en noviembre, se celebra el mes de la herencia de los indios americanos aquí en Estados Unidos. Desde los 90, el entonces presidente designó, ¿verdad?, ese mes como el mes de la herencia de los americanos, de los indios americanos aquí en Estados Unidos. Sin embargo, también mencionábamos hace rato que también hay poblaciones indígenas a través de todo el continente americano, incluyendo en Sudamérica, Centroamérica y México. Mencionamos que, por ejemplo, la población mayor de indígenas en México son los nahuas, que son los descendientes de los aztecas, y que también, sin embargo, estas poblaciones, ¿verdad?, están en la mayor pobreza y sufren no solamente de pobreza, sino que también y eso lo estoy mencionando ahora, también de padecimientos, ¿verdad?, muchos de salud. También sufren mucho de delincuencia, o sea, tienen un alto grado, un alto porcentaje de delincuencia, y entre lo que más me captó es que decía que 1 de cada 3 mujeres es violada. Pues, como tú dijiste, son unos datos tristes que dan entre lo que es la cultura indígena de aquí de los Estados Unidos, pero entre lo que quería, bueno, dentro de lo que la gente quiere saber y el folclore de los nativos, nos gustaría mencionar algunos de los jefes indios más famosos del occidente, que incluyen a Toro Sentado, que era el jefe de los Sioux, que junto con Crazy Horse, que era otro líder de los Sioux, dirigió la famosa batalla de Little Bighorn, I'm sorry, de Nube Roja, quien fue el líder, junto con Nube Roja, quien fue el líder de esta tribu antes que ellos, y fue otro de los jefes indios más notables que luchó en contra de lo que se conoce con la Guerra de Nube Roja. Como resultado de esa guerra se firmó el Tratado de Fort Laramie. Sí, y como se puede ver entre la historia de los Estados Unidos, los Sioux
fueron una de las tribus que más estuvo en la guerra, y también también hubo notables caciques indios de otras tribus, como los Jerónimos, los Cochise y el clan de Chiracahua, que pertenecen a los Apaches, o el conocido como el cacique Joseph de la tribu Nex. ¿Sí? Los indios americanos son, por lo general, son conocidos por tener el espíritu, por trabajar por medio de los espíritus de los guerreros. Son muy buenos cazadores y tienen un gran respeto por la naturaleza, adoran a los árboles. No sé si ustedes vieron esa película de una indígena, se me olvidó Pocahontas, donde le hablan a un árbol, sienten el dolor de ese árbol cuando lo cortan, cuando lo lastiman, y a eso se refieren cuando están muy apegados a la naturaleza. Pero sin embargo, sus costumbres e idiomas son muy diferentes entre las culturas. ¿Sí? Se calcula que cuando los europeos llegaron a América del Norte, había casi más de 300 lenguas indígenas diferentes entre todas las tribus. De estos, ya más de esas lenguajes han desaparecido, y algunos de ellos todavía se hablan, pero ya se están extinguiendo. ¿Sí? Otra de las costumbres indígenas americanas más populares son los bailes grupales. Acuérdense algo que también tomamos como mucho folclore, era la danza de la lluvia, la danza para el sol, y danzas para pedirle la buena suerte a la madre naturaleza. ¿Sí? La danza del bisonte, la del sol ya la dije, y también la realizaban para pedir buena salud. ¿Sí? Y los líderes que dirigían esas vidas religiosas realizaban diferentes tribus ceremoniales, algunas de las cuales se siguen incluyendo ofrendas para seguir con esas tradiciones. Cuando trataban de esclavizar a los indios, pues en realidad no funcionaba, y muchos de ellos morían por rebelarse, o morían simplemente por no poder conllevar una vida de esclavo, no poder, no era en su naturaleza, y es por eso que digamos, una característica. Entonces, las personas que empezaron a formar el país de Estados Unidos, pues tuvieron que exterminar para poder ellos establecerse como colonialistas, o como ocupadores ya de las tierras que pertenecían antes a estas tribus indígenas. Y como las tribus indígenas eran guerreras netamente, entonces fueron una guerra que se desató en una exterminación bárbara como nunca había existido en este lado del continente. Alaska hay un buen número de estas diferentes tribus, ¿no? Como bien las mencionó Lalo, los Cheyenne, los Sioux, Apaches, que muchos de esos nombres los usan equipos americanos, ¿no? O sea, son nombres que se han usado que siguen, ¿cómo decirte?, en existencia. O sea, en realidad, pues no se han, a través de todos estos años, lo que han sufrido, no se han extinguido, pero ellos tienen, no sé si allá hablaron de eso, ellos tienen privilegios, Enrique. Son privilegios que no han perdido, o sea que a pesar de todo lo que ha ocurrido, ellos tienen privilegios a seguir, a cazar, a los recursos naturales, a mantener su cultura, ¿no? No sé cómo sean los indios allá en México, que me imagino que allá es interesante porque allá hay muchos otros idiomas, o sea que son dialectos, que han guardado el dialecto, ¿verdad? De que bien dijiste, o sea que en realidad cuando una cultura se mantiene viva, es muy difícil que la extingan, y este es un ejemplo grande, ¿no? de los indios, y yo me considero en parte como una naturaleza india, Enrique, como mexicano. Es poco, digamos, controversial, ¿verdad? Controversial el mencionar que estas tribus indígenas tienen privilegios. En realidad, cuando el exterminio de los indígenas pues ya era casi total, ¿verdad? Se decidió que los indios, perdón, los indios americanos, decidió el gobierno de Estados Unidos que los iban a guardar o a resguardar, ¿verdad? En reservaciones donde les dio
digamos, de manera verbal, ¿verdad? De manera muy burocrática, la libertad que estás mencionando, la libertad de ser, de regirse por sus propias reglas y la libertad de ejercer su cultura, su religión y toda su forma de vida. Sin embargo, este mismo aislamiento en estas reservas, que imagínate, después de vivir en hectáreas, cazando a los búfalos, ¿verdad? Los búfalos que fueron el principal reserva de proteína que nutría a estas tribus, ¿verdad? Ya después ya no tenían más más que comer. Cuando las principales se iniciaron las reservaciones, los indígenas empezaban a sufrir de una malnutrición y empezaron muchos a enfermarse y a morir. Fue una transición dura que hasta la fecha todavía continúa con muchas consecuencias y secuelas. Que hay varias reservaciones por las cuales son amistosas, podemos decir, al turista. Entre una de ellas está la reservación del Blackfeet, que está en Montana, la reservación del Indio Seminole está en Florida, la reservación del Camino del Río de Powhatan en Nevada, no sé si lo dije bien, Powhatan, la reservación del mismo Indio Powhatan que está en Nevada, el Skull Valley Indian Reservation que está en Utah, la reservación de la roca de Standing Rock de los Sioux, y también está en norte y el sur Dakota. Está la reservación india de Havasupia en Arizona, la reservación comunitaria de Metlacatla, y esa está en Alaska. Y por último, otra que esta es la reservación Cherokee, que está en North Carolina. Y todas esas nos las recomiendan como amistosas para los turísticos. Y ahí se puede aprender desde la historia de los Lakotas, que tuvieron sus batallas con el gobierno de los Estados Unidos, los tratados rotos que tuvieron con ese gobierno de ese entonces, el hambre que pasaron y hasta la masacre de Wounded Knee, donde los soldados estadounidenses dispararon, mataron y mutilaron a más de 300 hombres, entre mujeres y niños desarmados. O sea, toda esa historia se puede aprender yendo a ese tipo de reservaciones. Sino que también para una estrategia, digamos, bien brutal, decidieron acabar con el principal alimento de los indígenas y exterminaron a toda la población de bisontes y de búfalos que existían en las praderas de todos Estados Unidos. Y un personaje que es un personaje que se ha glamourizado y que sin embargo digamos, fue una persona muy violenta que fue el general Custer, en el cual también salió glamourizado en las series de televisión de los años 70 y que sin embargo fue una persona que prácticamente odiaba a los indios americanos y que ayudó para su exterminación, incluyendo también personajes como Daniel Boone, que también era un cazador que ayudó a exterminar la población de búfalos. Es por eso también que es muy interesante saber de la historia, ¿verdad? De la historia de estas culturas. ¿No crees tú, Rubén? Sí, mira, más de 500 tribus hay, ¿no? Y sus reservas, o sea, son reservas donde ellos tienen sus propias leyes, Enrique, ¿no? O sea, sabe entender que la cultura de ellos, en las reservas que son bastantes, estaba mirando los kilómetros de reservas que tienen diferentes partes, como lo estaba mencionando Lalo, y lo interesante que ellos rigen algunas de sus propias leyes, que inclusive parece que la Constitución lo respeta, ¿no? Las leyes que ellos tienen. Es bien triste, ¿no? A ver la historia de los pueblos, ¿no? Y es bueno hablar de estos temas, Enrique. Qué bueno que trajiste este tema para que nosotros y que podamos aprender los unos a los otros y entender por qué de sus culturas, ¿no? Porque es que ellos invocan mucho bien a los espíritus y tienen nombres de animales, ¿no? Que el oso negro y pues el águila, no sé, y tantas cosas que es interesante, ¿no? Porque se asemeja mucho a la naturaleza.
Sí, Rubén, fíjate que la pregunta entonces va dirigida a los podcast escuchas y a las personas que nos observan y que nos miran en el canal de mano de YouTube. Si usted verdad es de origen de indio americano o de origen indígena, déjenos saber su opinión, déjenos saber, inclusive, verdad, si quiere una crítica, verdad, a lo que estamos expresando. ¿Por qué no también un desacuerdo? Si usted está de desacuerdo con lo que estamos hablando, si usted tiene una idea adicional, pues déjenos saber y comuníquese con nosotros y podremos también iniciar un diálogo, ¿verdad? Un diálogo muy bien, muy maduro, que nos dé más información. Por ejemplo, en el caso de nosotros, como tú dices, bien dices, Rubén, nosotros somos mestizos, somos la combinación bueno, en nuestro caso, que somos del origen digamos, del centro de México, de la Ciudad de México, pues somos directamente descendientes de los náhuatl, somos descendientes de las tribus aztecas y también de la mezcla, ¿verdad?, de estas tribus aztecas con los conquistadores españoles. Es por eso también que tenemos que criticar a nuestros gobiernos de los países latinoamericanos. Al principios del siglo XX, antes de la Revolución Mexicana, el dictador Porfirio Díaz tuvo una guerra con los indios yaquis en las fronteras cerca de las fronteras de Estados Unidos con México, y también quiso exterminarlos. Sin embargo, las tribus yaquis sobrevivieron, como tú dices, Rubén, tienen ese apego a la vida y también a la lucha contra la injusticia que sufren estos pueblos. Es por eso que también se critican las condiciones en las que están estos indígenas en todos los países de Latinoamérica, y todavía también, ¿verdad? Como Lalo había mencionado, como Eduardo había mencionado, aunque ellos, las reservas de los indios americanos tienen sus leyes, existen problemáticas de criminalidad en la cual, por ejemplo, la violación de mujeres va al interior de estas tribus, de estas reservaciones, y son tribunales que ellos mismos realizan los que tienen que decidir sobre crímenes de este tipo. Y es por eso que también la corrupción que pudiese haber dentro del gobierno al interior de estas reservaciones no protege a grupos vulnerables como son las mujeres, y es por eso que también tenemos que ser bien observadores y promover, ¿verdad?, que la justicia exista también al interior de estas reservaciones, que tengan no una pobreza cerca de la miseria, sino que también que se nivele al nivel de la población en general, y que también tengan un sistema de salud aceptable y un sistema de educación que también sea decente para todas estas familias de estas tribus que son originarias de esta tierra. ¿No crees tú, Eduardo? Sí, mira, ya como visión general, les diré que, como dice Rubén, hay cerca de 574 tribus indígenas estadounidenses que son reconocidas a nivel federal, sí, aquí en los Estados Unidos, y el FBI tiene responsabilidad de hacer cumplir la ley en casi 200 reservas indígenas. Esa jurisdicción federal se comparte simultáneamente con la Oficina de los Asuntos Indígenas y de los Servicios de Justicia. O sea que muchos de ellos tienen sus leyes, como tú dijiste, propias, pero otras se combinan con las leyes federales de los Estados Unidos. En realidad no sé cómo esté categorizado eso, cómo esté hecho, que ellos hagan cumplir sus propias leyes, ellas crean sus propias leyes, o sea, estoy hablando de las tribus que no se apegan a las leyes federales, hacen sus propias leyes y ellos hacen sus propios juzgados y sus propios castigos. No sabría cómo decirlo, pero sí sabemos bueno, ahorita ya sabemos que hay 200 reservas indígenas que están juntos, que trabajan con el FBI para hacer cumplir las leyes. Sí, que es bueno poder ver todas las culturas, porque en sí, en realidad, las culturas tienen un punto de origen y nos encontramos, Enrique, que es la historia, y hasta este tiempo es admirable que los indígenas americanos y los indígenas de Latinoamérica
siguen guardando sus costumbres y es admirable que a través de pasar por, los querían extinguir, no pudieron, Enrique. Es decir, cuando una cultura se dispone a pelear y guardar sus tradiciones, las mantienen, Enrique. Y en México está ricamente de tradiciones de nuestros nativos indios, que a veces desconocemos, ¿no? Yo me recuerdo que mi mamá nos enseñaba palabras de dialecto, y era interesante cómo mi mamá también, ¿verdad?, aprendió a hablar unas palabras, y entre estas palabras yo me acuerdo mucho de hasta mosca, ¿no? De la Muy palabra bien, que me quedó en y muy el apropiado, subconsciente. ¿verdad? Hasta Mosla, que quiere decir hasta mañana o hasta luego en Es que yo le náhuatl. digo a los, porque escuchas hasta moscla, Hasta no, hasta Mosla luego, le bueno. decimos a los, claro que sí, Rubén, muy apropiado para este tema. Eduardo, ¿algún otro pensamiento final para este podcast? Pues algo interesante, ¿no? Que mucha gente a veces te dice que pareces indio o que tienes toda la cara del nopal, pero bueno, en algún momento sí, de la manera como te lo dicen, te quieren provocar o te quieren hacer enojar, pero pensándolo bien, es orgulloso venir de una generación donde las indias más rápidas escaparon de los españoles y tuvimos la suerte de tener más marcados los rasgos indígenas. Sí, es que así como le digo a mis cuates, ¿no? Digo, es que vengo de Indias rápidas que le corrieron y los españoles no los alcanzaron. Muy, Hay que sentirse orgulloso de sus raíces. muy bien, y eso, con ese pensamiento que es muy apropiado, usted, podcast escucha, y usted, ah, audiencia, ¿verdad? Que está en la audiencia de YouTube, siéntase orgulloso de las raíces, y si son raíces indígenas, pues siéntase orgulloso aún más.